Mis hermanos, en este momento queremos compartir la palabra de Dios y les invito a leer conmigo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Le invito a que usted, si tiene su Biblia, mantenga su Biblia abierta, si está en compañía de sus familiares, pues comparta con ellos su lectura de la palabra de Dios. Y una vez más, si usted no tiene una Biblia, por lo menos escuche lo que dice la escritura o vea la imagen de los versículos en la pantalla que están siendo colocados. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a partir en el día de hoy, de Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a dar lectura a los versos 3 y 4. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Cristo resucitó, Cristo resucitó. Dice la escritura, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Amén y amén. A orar, Padre, encomendamos a tu gracia este tiempo. Que tu palabra, Señor, produzca el efecto para el cual tú la has enviado en el nombre de Jesús. Amén. He estado en el territorio, en el pueblo, en la geografía de Israel 4 veces. Ya en 4 ocasiones he estado viajando a Israel con hermanos de nuestra iglesia. Y siempre para mí es una hermosa, hermosa experiencia el poder regresar a esa tierra, la tierra de la Biblia, la tierra donde eh, se nos relatan en la Biblia tantos episodios hermosos y extraordinarios, la tierra donde el Hijo de Dios se hizo hombre y caminó por los senderos de aquel lugar proclamando el mensaje. Así que siempre para mí es una experiencia hermosa, significativa, el poder visitar la tierra de Israel. Este año que pasó, tuvimos la oportunidad de hacer nuestro cuarto viaje con un grupo de hermanos y amigos y visitamos como siempre muchos lugares hermosos, muchos lugares significativos. Entre esos lugares visitamos la tumba de Absalón, Absalón, el hijo del rey David. Tuvimos la oportunidad de acercarnos al lugar donde está enterrado, o se supone que lo está el hijo de David, el rey Absalón. Pero además de eso, aparte de visitar esa tumba que se encuentra en las afueras del el territorio, de la zona de la antigua ciudad de Jerusalén, también tuvimos la oportunidad de visitar la tumba del rey David, que es un lugar muy solemne y significativo para los judíos, puesto que ellos, como es natural, veneran la figura extraordinaria de ese gran rey al cual Dios había prometido que iba a edificar, dice la Biblia, casa y que su descendencia traería el Mesías. Pero por supuesto, no solamente visitamos esas dos tumbas, lugares significativos del territorio de Israel y de las zonas de Jerusalén, pudimos, y eso fue en otra ocasión, ver a lo lejos el lugar donde se encuentra Raquel enterrada, la esposa de Jacob. Así que esos lugares que siempre llaman nuestra atención y nos hacen pensar en los episodios que hay narrados en la Biblia. Sin embargo, hay un lugar que no podemos dejar de visitar cada vez que vamos allí, y es el lugar donde se encuentra la tumba del Señor Jesucristo, porque es el lugar más especial y más significativo, porque en ese lugar no hay ningún cuerpo, no hay ningún cadáver. Ese lugar es especial porque en ese lugar
en aquel sitio específico, el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, resucitó de los muertos. La tumba de Jesús, a diferencia de la tumba de cualquier gran personaje de la historia, es especial porque Él no está allí. Jesucristo, dice la palabra de Dios, murió por nuestros pecados. Jesucristo fue sepultado en la tumba, pero la Biblia enseña que Cristo resucitó de los muertos. Tal como hemos leído en la palabra de Dios en el día de hoy, la Escritura nos narra que después de la agonía terrible de la cruz, cuando Jesús expió nuestros pecados en la cruz del Calvario, entregó el Espíritu, entregó su alma al Señor. Y la palabra de Dios nos dice que José de Arimatea, uno de los principales de Jerusalén, pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesucristo para darle sepultura. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue sepultado, se puso una piedra en la boca del sepulcro, una piedra enorme para sellar aquel lugar, con una guardia romana que estaba custodiando la entrada de la tumba. Pero la palabra de Dios dice que muy temprano al amanecer de ese primer día de la semana, Jesucristo resucitó de los muertos, como dice la Biblia, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Jesucristo resucitó de los muertos. Y en el día de hoy, mis hermanos, quisiéramos proclamar, reiterar, volver a hablar de este mensaje, porque este es el mensaje esencial de la palabra de Dios. Este es el mensaje fundamental, este es el núcleo del mensaje del Evangelio. Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo se alzó victorioso. ¿Y por qué este es un mensaje esencial? ¿Cuál es la razón por la cual es importante que nosotros proclamemos este mensaje y creamos en este mensaje? Bueno, hay varias razones que la palabra de Dios nos muestra por las cuales tenemos hoy que proclamar la resurrección de Jesucristo como el mensaje esencial del Evangelio. Primero, la resurrección de Jesucristo es el mensaje esencial del Evangelio porque nos comunica el poder para una vida nueva. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la resurrección de Jesucristo nos comunica el poder para una vida nueva. La Escritura Sagrada, hablando acerca de esta verdad, dice, y quiero que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. La Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2 de esa porción, dice la palabra de Dios de esta manera: sepultados, hablando de Cristo, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. En este pasaje, el apóstol San Pablo hace una analogía entre el acto del bautismo, el bautismo sumergido en las aguas, el acto de la inmersión en las aguas cuando un creyente es bautizado. Y Pablo utiliza esta imagen para señalar que este momento representa nuestra sepultura al pecado, nuestra sepultura a una vida vieja anterior, y que la salida del agua representa nuestra resurrección en Jesucristo. Pero quiero destacar lo que dice aquí la Escritura. Fíjense que dice la Biblia: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. En otras palabras, lo que la Biblia dice en este lugar como mensaje central es que a través de la fe en el poder de Dios
nosotros somos resucitados. Cuando la Escritura está hablando en este pasaje de esta resurrección del creyente, no se refiere a la resurrección en el día final, de la cual vamos a hablar también en un momento, se refiere a ese cambio que el Señor produce en el corazón de aquellos que han creído. El poder, escúchame, el poder de Cristo resucitado obra en el corazón del creyente para producir en él una resurrección. Ahora, esta expresión implica que sin Jesucristo el hombre está muerto. Sin Cristo, la Biblia enseña que el hombre se encuentra muerto. El hombre está viviendo en forma existencial, en forma biológica, en forma física, pero la palabra de Dios muestra que a la luz de los ojos de Dios el hombre se encuentra muerto si está sin Dios, sin Cristo y por lo tanto, dice la Biblia, sin esperanza. Pero cuando Cristo viene al corazón y el poder de la resurrección de Jesucristo opera en el corazón del creyente, entonces se produce una verdadera resurrección en el corazón, en la vida de los creyentes. Pablo habla de esto una vez más en la carta del apóstol a los Efesios, en el capítulo 4 y en los versos 4, 5 y 6. Preste atención a lo que dice la Biblia. Pero Dios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente, atención, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si usted nota lo que dice el pasaje dice que ya Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Y luego dice que con Cristo Él ya nos ha resucitado. Por supuesto, no está hablando, reitero, de la resurrección en el día final. Está hablando de ese acto de renovación, de transformación, ese cambio que Jesucristo produce en el corazón de aquellos que le han buscado, de aquellos que le buscan, de aquellos que creen en su palabra, de aquellos que creen en su muerte y en su resurrección. Pablo habla de esto una vez más en la carta a los romanos, donde dice que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El poder de la resurrección de Jesucristo opera una transformación en el corazón del creyente. La Biblia habla de esta transformación como el nuevo nacimiento. La Biblia habla de esta transformación como un renacer. La Biblia habla de esta transformación como una regeneración. La Biblia habla de esta transformación como una vida nueva. Y escúchame bien, no se trata de un cambio de costumbres, aunque nuestras costumbres cambian, por supuesto. No se trata de un cambio de religión. No se trata de cambiar de religión. Aquí no estamos hablando de un cambio de costumbres o de religión o de hábitos o de rituales. No se trata de nada de esto. Se trata de un cambio operado en el corazón del creyente, o sea, en el interior del creyente. Y ese cambio en el interior del creyente transforma nuestra vida de tal manera que, para decirlo con las palabras de las Escrituras, de tal manera que nosotros nacemos de nuevo. Es un nuevo comienzo, es un nuevo principio, es una nueva vida que es insertada en el corazón del creyente a través del poder de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Podríamos pasarnos nosotros la mañana en este día contando testimonios tras testimonios de vidas transformadas, de hombres y mujeres que vivían vidas desorientadas, vidas vacías, que han encontrado en Jesucristo una nueva vida, un nuevo propósito, un verdadero gozo. Podríamos pasar la mañana contando
el testimonio de aquella hermana que llegó hace tiempo a nuestra iglesia con un problema de depresión y recibió a Jesucristo como Salvador personal y poco a poco su vida fue cambiando, cobrando nuevo ánimo, nueva esperanza, de tal forma que llegó el momento en que el psiquiatra que la atendía la dio de alta de su situación, porque Jesucristo había cambiado su corazón y había llenado su corazón de esperanza. O podemos contar el testimonio de aquellos hermanos que han vivido vidas desordenadas, entregadas al alcohol, al placer, a los vicios, y sus vidas han sido cambiadas y transformadas por la sangre de Jesucristo. O podríamos contar del testimonio de aquellas personas que han vivido esclavos de la hechicería y el ocultismo, viviendo en la oscuridad y en las tinieblas, buscando el poder en algo significativo para sus vidas, que han encontrado la libertad y la nueva vida y la verdadera felicidad y el verdadero poder en Jesucristo el Señor. Porque Cristo nos da una vida nueva. La resurrección de Jesucristo de los muertos es importante porque nos comunica el poder para una vida nueva. Y si tú deseas tener esa vida nueva en el día de hoy, Jesucristo puede dártela, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó para darnos una vida nueva, con propósito, con gozo, con paz, con verdadera felicidad. Te invito a recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero además, mis hermanos, además, como dice este pasaje que hemos leído, Cristo resucitó de los muertos. Y hemos dicho que este es el mensaje esencial del Evangelio, el mensaje fundamental del Evangelio. Y lo es no solamente porque la resurrección de Jesucristo nos comunica el poder para una vida nueva, sino porque además la resurrección de Jesucristo nos imparte la esperanza de una vida eterna, la esperanza de una vida eterna. A partir de Cristo, a partir de la resurrección de Jesucristo, la muerte es derrotada y nosotros podemos proclamar que la muerte no es el fin, que la muerte no es el final, que la muerte es un comienzo para una vida gloriosa en la presencia de Dios en los cielos. La palabra de Dios dice, y quiero invitarte en este momento a leer la escritura conmigo una vez más. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Este pasaje hermoso nos dice que la resurrección de Jesucristo nos imparte la esperanza de una vida eterna, la esperanza de una vida eterna. El texto dice que el Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Lo que la Biblia dice en este lugar es que a partir de la resurrección de Jesucristo, que sobre la base de la resurrección de Jesucristo, nosotros ahora tenemos la esperanza cierta de participar en la vida eterna y abundante que Dios nos ofrece a través del Evangelio de Jesucristo. La Biblia enseña que la muerte no es el fin, que la muerte es el comienzo de una vida nueva. En estos días leí una frase que compartí en mi muro de Facebook, una frase atribuida al pastor John MacArthur, y la frase dice
que lo único que la muerte puede hacerle a un creyente es entregarlo en los brazos de Jesús. Y eso es verdad, es una preciosa verdad. Que lo único, escúchame, que lo único que la muerte puede hacerle a un creyente en Cristo es entregarlo en los brazos amantes de su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque a través del poder de la resurrección, nosotros no solamente recibimos una vida nueva, sino una vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted lee conmigo el Evangelio de San Juan, quiero invitarlo a usted a leer conmigo el Evangelio de San Juan. Hay un pasaje, una expresión sumamente hermosa y muy significativa, leída más de una vez por los creyentes y en esta ocasión como una lectura muy oportuna para este día de la resurrección. Jesucristo dice, Evangelio de San Juan, capítulo 11, en los versos 25 y 26, dice la Biblia, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús pronuncia estas palabras en la ocasión del episodio de la muerte de Lázaro, cuando Jesús va a resucitar, a volver a la vida a Lázaro. Y Marta habla con Jesús. Jesús le dice a Marta, si usted lee conmigo el Evangelio, que su hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice algo más. Le dice algo más. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Presta atención a esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, si usted lee el pasaje con detenimiento, se dará cuenta que Jesús no está hablando aquí de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto. Una persona que está muerta, si estuviera en la tumba, obviamente no puede creer en Jesús. Pero Jesús está hablando de la muerte espiritual de la que nos hemos referido hace un momento. Y está diciendo, el que está muerto en este momento, pero cree en mí, vivirá, vivirá. Y luego dice, y esa persona que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte eterna, de la muerte espiritual y de la muerte eterna que constituye la eterna separación de Dios con el hombre. Lo que Jesús está diciendo es que cuando usted cree en Él, por cuanto Él resucitó de los muertos, por cuanto Jesucristo es la vida y es la resurrección, cuando usted cree a Él, usted experimenta no solamente la vida, esa vida nueva, sino la seguridad de una vida eterna en la presencia del Señor. En el Evangelio mismo de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 47, Jesucristo dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la resurrección. Cuando un creyente parte de este mundo, parte para la presencia gloriosa de Dios. Cuando un hombre o una mujer que han creído en Jesucristo cierra los ojos en esta vida, los abre en la presencia del Señor. Quiero leerles el testimonio de un hermano que en estos días de pandemia, estos días difíciles de enfermedad y de todo eso, un hermano me escribe, yo le había llamado por teléfono y este hermano pues me respondió la llamada a través de un texto. Y quiero aquí leerles justamente lo que este hermano me escribió. Yo le llamé por teléfono porque él está enfermo de este problema del coronavirus y se ha sentido algo mal, está mejor, etcétera. Y entonces él me responde, me escribe en un mensaje de texto y me dice lo siguiente, hablando desde su dificultad. Sabemos, dice él, sabemos que esta es la voluntad de Dios, hablando
del problema, de la enfermedad. Sabemos que esta es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y dice esto, y sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Eso no lo cambia ni tribulación, ni dolor, ni enfermedad, y menos la muerte, porque ella nos permite reunirnos con Él, y no hay mejor lugar que estar en su trono y por ende en su presencia. Esto me lo escribe apenas hace 2 o 3 días un hermano de nuestra iglesia que está enfermo con el coronavirus, que está mejor, gracias a Dios, pero me dice esto. Sabemos que esta es la voluntad de Dios, y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y que esto no lo cambia nada, ni siquiera la muerte, porque nos permite reunirnos con el Señor allí en su presencia. Hermanos, amigos, esta es la certidumbre de los creyentes. Esta es la seguridad de aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Sabe que si cierra los ojos en esta vida, los abrirá allí en la eternidad, en la presencia de Jesucristo. Gloria a Dios por esta convicción, y qué bueno que usted también pueda participar de esta seguridad, y puede hacerlo recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Sí, Jesucristo resucitó, y la resurrección de Jesucristo es importante porque nos comunica el poder para una vida nueva. La resurrección de Jesucristo es importante porque nos imparte la esperanza para una vida eterna. Pero además, la resurrección de Jesucristo es importante, es esencial, porque nos da la certidumbre de la victoria final sobre el poder de la muerte. La resurrección de Cristo de entre los muertos nos da la seguridad, no solamente de una vida nueva y una vida eterna, sino nos da la seguridad, la certidumbre de una victoria final sobre el poder de la muerte, sobre la presencia misma de la muerte. Por cuanto Jesucristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos. En el gran capítulo del apóstol San Pablo, gran capítulo 15 de Pablo a los Corintios, ese capítulo que hemos leído al comienzo de este culto, la palabra de Dios dice en palabras hermosas, gloriosas, esperanzadoras, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque la muerte, a final de cuentas, es efectivamente un enemigo. Es el enemigo de Dios, es el enemigo de los hombres, es el enemigo de la humanidad, el enemigo número uno contra el cual luchamos todavía sin éxito. Y en estos días estamos viendo cómo efectivamente tanta gente muere, y estamos reflexionando acerca de la brevedad de la vida y acerca de la seguridad de la muerte. La muerte no hace distinción entre hombre o mujer, la muerte no hace distinción entre blancos y negros o latinos, la muerte no hace distinción entre jóvenes y viejos, la muerte no hace distinción entre nacionalidades, entre pobres y ricos. En estos días de pandemia, han muerto personas pobres, personas de escasos recursos, pero también han muerto personas ricas. Me refería el pastor Otto de algo que había leído en la prensa europea la hija de un banquero importante en España que había muerto,
Y ella decía que su padre, que ellos eran ricos, pero decía, somos ricos, pero mi padre murió solo y murió deseando algo tan simple como el aire. Dramático. La muerte no distingue entre clases sociales o clases económicas, entre nacionalidades, entre condiciones. La muerte es un fenómeno lamentable y universal. Pero la promesa de Dios, mis hermanos, es no solamente que el creyente habrá de participar de la vida eterna cuando cierre los ojos aquí en este mundo, habrá de participar de la vida eterna. La promesa de Dios es que un día aún ese enemigo será derrotado definitivamente. Que un día Jesucristo volverá con su pueblo, con sus santos, con sus redimidos, y dice la palabra de Dios que ese enemigo de la humanidad, enemigo de Dios, será derrotado. El postrer enemigo, el último enemigo que será derrotado, dice la Biblia, es la muerte, y será derrotado a través de la resurrección de entre los muertos. Por eso el apóstol San Pablo escribe en este mismo libro de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo dice en un precioso pasaje que habla acerca del momento en que Cristo vuelva otra vez, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque un día Cristo volverá glorioso, poderoso, y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos o con cuerpos gloriosos, cuerpos glorificados, para participar de ese nuevo orden, de esa nueva vida, de ese nuevo reino. ¿Tienes tú esta seguridad? ¿Tienes tú esta esperanza? Si no la tienes, hoy te invito a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y a creer en el poder de su resurrección, el poder que nos da una vida nueva, el poder que nos da una esperanza de vida eterna, el poder que nos asegura la victoria final sobre la muerte, el poder que nos asegura la participación final en el reino eterno de Dios. Si usted lee el Apocalipsis, y mucha gente teme abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, y sin embargo, para aquel que es un creyente en Cristo, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, porque este libro nos da la seguridad de la victoria final. En este libro leemos el final de la historia, y el final de la historia es glorioso, es un final feliz, porque dice la Escritura que Cristo volverá, capítulo 19 de Apocalipsis, que Cristo volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, que serán presentadas las naciones, que los muertos serán presentados delante de Él. Y dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y entonces, en una escena preciosa en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, la Escritura dice que ve Juan la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor,
ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor por esta escena preciosa, la escena del reino de Dios. Y cuando aquí habla de el descenso de la Nueva Jerusalén, está hablando del descenso de Dios con sus hijos, con su pueblo, ya que en otra parte del Apocalipsis, capítulo 21, verso 9, describe esa nueva Jerusalén como la desposada, la esposa del Cordero. Y eso es una imagen para hablar de la iglesia de Cristo, para hablar de los redimidos por el Señor. Así que desciende y establece su reino glorioso, donde no hay llanto, ni enfermedad, ni dolor, ni separación, ni muerte, ni sufrimiento, donde no se necesita la luz del sol porque el Señor ilumina todas las cosas, donde no se necesita un templo porque el Señor mismo es nuestro templo, Él estará presente, donde no habrá maldad, ni habrá más maldición, porque el Señor será nuestra bendición. Y aquellos que participan de esa bienaventuranza son aquellos que, como dice aquí, lavan sus ropas en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida, entrar por las puertas de la ciudad. Una imagen gloriosa de un reino eterno, de un reino nuevo. El poder de la resurrección de Jesucristo nos asegura la participación en ese glorioso reino eterno, el reino de Dios, cuando Cristo vuelva y establezca su reino en este mundo transformado, un nuevo mundo restaurado, una nueva humanidad, el nuevo hombre restaurado según el propósito y el plan de Dios. Sí, mis hermanos, en este día estamos proclamando la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y esa resurrección nos da el poder para una vida nueva. Esa resurrección nos da la esperanza de una vida eterna. Esa resurrección nos da la victoria sobre la muerte y nos asegura la participación en el reino eterno y glorioso de Dios. Así que en el día de hoy, si tú has creído en Cristo, hoy gózate, alégrate, celebra a Cristo, adora a Cristo. Pero si tú no lo has hecho todavía, si todavía no tienes una relación personal con Jesucristo, hoy, entrega de tu corazón. Hoy, allí donde tú estás, pídele que te perdone tus pecados. Pídele al Señor que venga a tu corazón, que sea tu Salvador. Pon tu fe no en la religión, no en una iglesia, no en una doctrina. Pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en el hecho de que Cristo es suficiente con su sacrificio para perdonar tus pecados y que el poder de su resurrección es suficiente para transformar tu vida y darte una vida nueva y darte la seguridad de una vida eterna. Hoy hay oportunidad de recibir esta salvación. Te invito en el nombre de Cristo para que hoy lo hagas.